Hola a todos, en esta ocasión vamos a abordar el tema de la descripción del uso del ADC del PIC 16F4550. Cabe destacar que a lo mejor el contenido de esta presentación podría aplicar de forma total o parcial a algunos otros PICs que contengan también un ADC incorporado como parte de sus periféricos internos. Entonces, para poder trabajar con un ADC, creo que es necesario tener un poco de antecedentes respecto a lo que hacen, para qué funcionan. En general, nada más, no vamos a abordar tanto el tema del ADC y ese tipo de cosas, sino más bien las herramientas y los elementos que necesitamos para poder entender la configuración del ADC y posteriormente poder utilizarlo. ¿Qué es un ADC en general? Bueno, pues un ADC es un convertidor analógico digital. ADC es la abreviatura de esta palabra y es un dispositivo electrónico que convierte una señal analógica variable en el tiempo a una representación digital de números binarios. Esta conversión se realiza por la necesidad de poder transformar señales físicas, cualquiera que ésta sea, ¿no? Puede ser luz, puede ser temperatura, puede ser presión, velocidad. Y esta conversión de una señal analógica, es decir, una señal que está descrita en el tiempo de manera continua, se transforma mediante ciertas etapas a un número binario. De hecho, en los cursos de electrónica digital, pues ya se ha abordado bastante qué significa el binario, para qué sirve, y sabemos que es la representación numérica que utilizan todos los sistemas de cómputo, llámense microprocesadores o microcontroladores. En general, entonces, cualquier sistema físico que tenga temperatura, presión, desplazamiento, velocidad o lo que esto sea, necesita forzosamente de una etapa de sensado. Los sensores en general lo que hacen es transformar una variable física a una señal eléctrica. Es decir, el sensor, al sensor, perdón, ingresa una señal física continua en el tiempo y lo que hace es transformarla a su equivalente eléctrico. Hay distintos tipos de sensores, tampoco voy a entrar en detalles ahí, pero es importante esto porque el ADC lo que hace es hacer la conversión precisamente de esa señal eléctrica hacia una cantidad que pues sigue siendo una señal eléctrica porque son unos y ceros, pero ya tienen una representación de tipo binario. Internamente el conversor analógico digital, bueno, tiene varias etapas. Una de ellas es una etapa que va tomando muestras cada cierto tiempo de la señal que va entrando desde el sensor. Y una vez que va tomando las muestras, hay otros elementos que van generando los unos y ceros hasta que lleguemos al resultado final de la conversión, que sería precisamente por ejemplo, aquí tenemos esta señal 0101101. Entonces, ese es todo el proceso. De hecho, el convertidor analógico digital recibe una señal eléctrica, me genera una señal eléctrica a la salida. La diferencia es que a la entrada del conversor la señal es de tipo continuo y a la salida del ADC tenemos ya una señal enteramente digital. Y esa señal digital, bueno, ya puede ser procesada ya sea por un microcontrolador o por un microprocesador. En nuestro caso, pues obviamente como estamos trabajando con micros, bueno, lo vamos a enfocar hacia la parte de microcontroladores. Pero hay, además de esto, del esquema general de cómo funciona un conversor analógico digital, hay algunos conceptos importantes que debemos tomar en cuenta de los ADCs. En general, uno de los principales conceptos es la resolución que puede tener un ADC. ¿Y qué cosa es la resolución? Bueno, pues es la capacidad del ADC de representar una cantidad analógica a una cantidad digital, y se puede describir desde dos puntos de vista. De hecho, los dos son válidos, los dos los van a encontrar en la literatura. Y
uno de ellas o una de las formas de expresar la resolución es saber o determinar cuántas combinaciones posibles se tienen a la salida del ADC. Recuerden que a la salida el ADC lo que tiene son pines en los cuales vamos a obtener puros unos y ceros. Y esto es como el asunto de la conversión a lo mejor decimal a binario. Recuerden que para poder representar números decimales hacia binario, bueno, necesitamos cierta cantidad de bits para poder hacer representaciones cada vez más grandes de números decimales. Entonces, esto significaría que entre más bits tengamos a la salida del ADC, pues obviamente vamos a obtener mayor capacidad de representación. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, pues para que cada bit significativo que vamos agregando o que se va sumando a la cuenta de la salida del ADC, pues indique una menor cantidad de voltaje representativo hacia la entrada del dispositivo. Es decir, entre más bits tengamos a la salida, más sensible va a ser a los cambios de voltaje a la entrada el ADC. Desde otro punto de vista, también eso mismo de la sensibilidad que tiene el ADC para poder detectar cambios de voltaje a la entrada, bueno, lo tendremos en la otra parte o en el otro concepto de resolución. Es decir, la resolución como tal también la podemos expresar como el voltaje de entrada a escala completa entre 2 a la n-1. Es decir, este término de voltaje de entrada a escala completa significa lo siguiente, es decir, si yo pongo cierto voltaje, ese voltaje me puede representar un número binario hacia la salida, el que este sea. Pero el voltaje IFS significará el voltaje que provoca que a la salida de la ADC todos los bits los tengamos en 1, ¿sí? Entonces esto puede ser cambiante y puede ser hasta cierto punto configurable en distintos tipos de ADC. Aquí recuerden que estamos hablando no solamente del ADC que tiene incorporado el micro, sino que puede ser utilizado este concepto de resolución en otros tantos ADCs que son de circuito integrado, es decir, que no precisamente están dentro de un microcontrolador, sino que puede ser algún ADC que sea compatible con un microcontrolador, pero que sea externo. Entonces, cualquiera de las dos formas de resolución, es decir, 2 a la n o voltaje de entrada a escala completa entre 2 a la n-1, cualquiera de las dos formas es totalmente válida para describir la resolución que tiene un ADC. Entonces, este concepto seguramente en un par de ejemplos que vienen adelante lo van a entender, van a entender el significado del mismo. Bien, ahora hay una ecuación de entrada-salida, es decir, ¿cómo podemos determinar cuál sería el número a la salida que provoca cierto valor a la entrada? De otra forma, o a lo mejor lo podríamos expresar como la predicción de cuál es el valor a la salida del ADC, es decir, este número D, cuál es el valor a la salida que va a provocar un voltaje a la entrada. Esto obviamente depende de la resolución que tengamos en el ADC. Insisto mucho, si tenemos más bits a la entrada, de hecho esta N a lo mejor me hizo falta explicarlo un poquito, no lo expliqué porque aquí está en la diapositiva, pero bueno, N sería igual al número de bits que tenemos a la salida del ADC, y el voltaje IFS, ese sí lo mencioné, es el voltaje de entrada que provoca que la salida tenga puros unos, ¿sí? Entonces, este valor de resolución, el que tenemos aquí, es el que típicamente se utiliza para poder hacer las predicciones, es decir, D es el número binario expresado en decimal. Aquí suena un poco extraño, ¿no? Porque ¿cómo es que un número binario está expresado en decimal? Bueno, pues si está en binario. Aquí la idea central es cuál es el número decimal que va a aparecer a la salida del ADC. Solo que recuerdan que el ADC, aunque yo lo interprete como un número decimal, pues el ADC me lo va a entregar en binario. Entonces,
esta ecuación de entrada-salida es la que vamos a utilizar para poder corroborar si el ADC está funcionando de forma correcta. Es decir, supongan ustedes, y este es un ejemplo hipotético, que en un ADC a la entrada hay un voltaje de 2.3 volts. Bueno, con esta ecuación podemos saber, con esos 2.3 volts y sabiendo la resolución del ADC, cuál es el valor decimal a la salida del ADC que vamos a obtener. Obviamente, ese número decimal que obtenemos de esta ecuación la tenemos que convertir a binario para saber exactamente qué pines van a tener unos y ceros a la salida del ADC correspondiente. Bien, aparte de estos dos conceptos que acabamos de ver, es decir, de la resolución y de la ecuación de entrada-salida, podemos también ver una situación bastante importante en los ADCs. Es el error de cuantificación. Creo que es obvio que como el ADC toma muestras de la señal entrante que es continua en el tiempo, de pronto puede perder cierta parte de la información, ¿sí? Algo muy similar a lo que pasa a lo mejor en lenguajes de programación, donde se trunca la información cuando queremos, por ejemplo, acomodar un número flotante, que sabemos que son los que tienen punto decimal, hacia un número entero, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un 24.25 en un dato de tipo flotante y lo quiero poner en un dato de tipo entero, bueno, se trunca la parte de del valor decimal o de lo que viene después del punto decimal y solamente se conserva la parte entera. A lo mejor podemos hacer esa analogía con lo que sucede en el ADC. Él, independientemente de que recibe cualquier voltaje continuo, puede ser que existan algunos valores que el mismo ADC discrimina por los procesos internos que lleva el ADC, de tal forma que, por ejemplo, si ingresamos un voltaje mencionábamos hace un momento a lo mejor 2.53 volts, pues pudiese ser que el ADC solamente tome los 2 volts de entrada y el punto 53 pues lo ignore. Y no tanto que lo ignore porque lo quiera ignorar, sino porque la resolución del ADC es un factor fundamental en la precisión de la conversión de cualquier ADC que ustedes puedan utilizar. Es decir, a mayor número de bits a la salida, es decir, a mayor resolución, pues obviamente más sensible a los cambios de voltaje a la entrada será el ADC. Por eso es que es muy importante poder saber qué tipo de ADC necesito para qué tipo de aplicación. A lo mejor no es tan necesaria la exactitud, pues utilizamos un ADC que sea de una resolución de 8 bits a la salida y nos basta. Pero puede ser, por ejemplo, como podría ser aplicaciones de audio, por ejemplo, podríamos llegar a utilizar un ADC de más bits, de 12 bits, por ejemplo, sería una opción, de 10 bits sería una opción. Entonces, entre más bits tengamos a la salida del ADC, pues obviamente más preciso será la conversión correspondiente. Ahora bien, entre más bits también hay a la salida, más costoso es el ADC. Entonces, hay que sopesar si mi aplicación o si la aplicación que ustedes necesitan utilizar, en la cual deben utilizar un ADC, pues requiere una conversión extremadamente precisa o una conversión estándar, por así decirlo. Ahora bien, vamos a ver un pequeño ejemplo para ver qué está sucediendo con estos conceptos. Por ejemplo, aquí dice un convertidor analógico a digital de 8 bits. Noten que es de 8 bits, ¿sí? Genera su salida unos, es decir, todos son unos, cuando el voltaje de entrada es 2.55 volts. Entonces, con estos datos determine su resolución, la salida digital cuando el voltaje de entrada es 1.28 volts y el error de cuantificación. Ahora bien, ¿se acuerdan que podíamos determinar la resolución desde dos puntos de vista? Bueno, pues entonces basta con que apliquemos cualquiera de las dos ecuaciones. Es decir, la resolución desde el punto de vista número de bits a la salida implicaría que tenemos 2 a la 8 combinaciones posibles para poder representar cualquier valor a la entrada
que esté por debajo de los 2.55 volts. ¿Por qué? Porque en este ejercicio o en este ejemplo nos están indicando que a la salida vamos a tener todos unos, es decir, vamos a tener el valor binario 255 cuando el voltaje de entrada es de 2.55. ¿Por qué no me puedo pasar de este voltaje de entrada? Bueno, porque si me paso de este voltaje de entrada, ya no hay posibilidad de seguir representando esa cantidad porque ya llegamos a todos unos en la salida de este ADC. De hecho, este voltaje, cuando tenemos esta condicionante de que todos sean unos a la salida, es lo que significa el voltaje a plena escala, es decir, el VIFS. Entonces, aunque ya dijimos que la resolución es de 256 posibles combinaciones, es importante saber cuál es la sensibilidad de este ADC, es decir, cada cuánto o cada qué valor de voltajes va a provocar que a la salida también se provoque un cambio en los bits. Esto se hace con esta ecuación que vimos en diapositivas anteriores, en la cual podemos ver que si hacemos la división de 2.55 volts, que sería este número que tenemos aquí, dividido entre 2 a la 8 menos 1, que sería 255, entonces nos daría 10 milivolts por cada bit significativo. Este término LSB significa que por cada 10 milivolts que se incremente a la entrada del voltaje, va a haber un cambio de un bit significativo. Por ejemplo, si tuviéramos 10 milivolts, bueno, aquí en la salida esperaríamos tener un 1 binario, es decir, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Pero si esto tuviera a lo mejor 20 milivolts, bueno, como ya incrementamos esta sensibilidad en 10 milivolts, es decir, generamos que a la salida se le sume un 1 lógico, vamos a llamarlo así, por lo que tendríamos un 2 binario a la salida. Si tuviéramos 30 milivolts a la entrada, bueno, entonces esos 30 milivolts representarían un número 3 binario a la salida y así sucesivamente. Es decir, por cada 10 milivolts que vamos incrementando en el voltaje de entrada, vamos sumándole un 1 binario a la salida del ADC. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque entonces, para el inciso B que nos pide cuál es la salida digital cuando el voltaje de entrada es de 1.28 volts, bueno, este voltaje de entrada está por debajo del voltaje que genera que todos los datos a la salida sean de 1. Entonces, si yo quiero calcular o predecir cuál es el valor que vamos a obtener a la salida del ADC, pues entonces utilizamos esta ecuación que dice que el voltaje de entrada entre la resolución. Ponemos simplemente 1.28 volts entre 10 milivolts por bit significativo, y si hacemos la división pues nos da 128 LSBs, así se expresa. A lo mejor les genera un poquito de ruido este término de LSBs, pero basta con que digamos que son 128 nada más. Pero este número que obtenemos de esta ecuación obviamente no está en binario, ¿verdad? Está en decimal. Entonces, para poder saber cuál es el dato que obtendríamos a la salida, basta con convertir este 128 que está en términos de decimal a su respectivo binario. Por lo tanto, si a la entrada del ADC tuviéramos un 1.28 volts, entonces a la salida del ADC obtendríamos un 128 que convertido a binario sería 10000000. Ahora, respecto al error de cuantificación que ya mencioné, de que es el error que va a tener la conversión, todos los ADC tienen un error de conversión, solo que entre más resolución tengamos o más sensibilidad tenga el ADC, el error va a ser más pequeño. Entonces, con base en eso, bueno, ya vimos que la resolución es de 10 milivolts por cada bit significativo que se va incrementando a la salida del ADC. Entonces, el error de cuantificación es de más menos un LSB. ¿Qué significa? Bueno, pues que a lo mejor podemos tener cierto error en la conversión, pero no es por mucho. ¿Qué significa? Bueno, por ejemplo, aquí en este ADC nos debió haber dado 128, un 128 decimal ya convertido después a binario, pero bien nos pudo haber dado un 126
o un 129, dependiendo de algunas condiciones internas del ADC. Esos errores lo vamos a ver en un segundo ejemplo que también vamos a poder observar. Lo anterior significa entonces que si tenemos un valor de entrada de 128 volts, va a provocar el mismo resultado que si el valor fuera de 1.285 volts. Entonces fíjense que este 005, o sea este decimal que es .005 que le agregué a este punto, me va a dar exactamente el mismo resultado a la salida que si pongo un 1.28 volts. Eso es lo que les digo, que es la sensibilidad que tiene el ADC a su entrada para generar cambios a la salida binaria. Otro ejemplo, un ejemplo número 2. Hay que verlo con bastante detalle porque es el que nos va a servir para poder hacer ciertos cálculos a la hora de trabajar con el ADC que viene incorporado en nuestro microcontrolador que estamos trabajando. Un convertidor analógico a digital de 10 bits genera a su salida puros unos cuando el voltaje de entrada son 5 volts. Bueno, para empezar, aquí el voltaje a plena escala serían 5 volts porque el ejercicio nos está indicando que cuando tenemos 5 volts a la entrada, todos los números a su salida son 1. De hecho, aquí hay un error porque aquí, si estamos hablando que aquí son si aquí son 10 bits, entonces aquí debería haber todavía un 1 y otro 1 a la izquierda de este punto. Entonces aquí voy a hacer la corrección correspondiente, pero aquí debería haber 10 bits, ¿sale? Aquí está expresado como 8 bits, pero aquí es un error de redacción. Entonces, si tenemos 10 bits, supondríamos que tenemos una sensibilidad más grande y lo podemos comprobar desde el inciso A. Si la resolución es 2 a la n, donde n es el número de bits a la salida del ADC, pues entonces tendremos 1024 combinaciones disponibles para poder representar los datos que están ingresando en el voltaje analógico de entrada. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista de sensibilidad, la resolución sería el voltaje de entrada a plena escala, que ya especificamos que es de 5 volts, entre 2 a la n-1. Si hacemos esta operación, implicaría que el ADC va a detectar cambios de 4.8828 milivolts. Lo pueden redondear si quieren a 4.88, pero lo vamos a dejar así con 4 decimales para que hasta el final, en la última diapositiva, veamos cuál es la diferencia de lo que esperamos a la salida del ADC con lo que realmente obtenemos en el microcontrolador. Entonces también pueden observar que ahora que aumentamos 2 bits, la sensibilidad aumentó bastante. ¿Por qué? Porque si nos regresamos, en el ejemplo 1 con 8 bits teníamos 10 milivolts. 10 milivolts de sensibilidad, es decir, va a detectar cambios de 10 milivolts en 10 milivolts. Es decir, si yo le pongo 10 milivolts y le ingreso ahora una señal de 10.3 milivolts, pues el ADC no va a tener ningún cambio a la salida porque no hemos llegado a los siguientes 10 milivolts. Sin embargo, en la resolución es de 4.88 milivolts por cada cambio o por cada bit que se le agrega a la salida del ADC. Entonces, va a detectar un cambio. Por ejemplo, si le ponemos 4.88, bueno, va a tener cierto cambio. El siguiente cambio a lo mejor sería los 9 milivolts, ya me daría un 2 binario. Y entonces podemos ver que pues sí es mucho mejor un ADC que tenga más bits a la salida. ¿Por qué? Pues porque va a ser más sensible a los cambios de voltaje a la entrada. Ahora, si queremos aplicar o utilizar esta ecuación de resolución, pues entonces aquí en el inciso B nos pide que cuál sería la salida digital cuando el voltaje de entrada es de 3.47 volts. Si hacemos la operación que está aquí, que fue la misma que hicimos en el ejemplo 1, esperaríamos tener un 710.65 en decimal a la salida del ADC. Sin embargo, pues aunque sí es posible representar números decimales en binario, el ADC en general y los ADCs en general solamente trabajan con números enteros. Entonces lo que hacemos precisamente es truncar o cortar simplemente este punto 65
Y es más que obvio que si estamos quitando información o datos o cantidades en cualquier sistema numérico, quiere decir que estamos perdiendo una pequeña parte de la señal o de la representación numérica que nosotros queremos expresar. Entonces, cuando tenemos estas situaciones, tomamos solamente el número entero, lo convertimos a binario y fíjense que aquí sí está bien porque aquí sí están los 10 dígitos que necesitamos. Aquí arriba me hicieron falta 2 a la izquierda. Obtendríamos esta cantidad, es decir, un 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Fíjense que este punto de 65 lo perdimos, es decir, pues no está siendo tomado en cuenta porque así son los mecanismos con los que trabaja el ADC. Ahora bien, si nos vamos al asunto del error de cuantificación, bueno, ese error está expresado precisamente por esta ecuación y cualquier número que obtengamos a la salida del ADC puede tener un error de más o menos 2.44 milivolts. ¿Sí? Entonces todo esto a lo mejor, incluso el error de cuantificación, sí es importante, pero a lo mejor hasta que veamos el ejemplo ya muy concreto de lo que implica de este error, vamos a entender la importancia de este concepto. ¿Sí? Es decir, de acuerdo a error de cuantificación, pues daría lo mismo que a la entrada hubiera un 3.47 volts, es decir, me va a generar un 710, lo mismo que me lo generaría un valor de 3.4724 volts. Cualquiera de estos dos sabemos que es muy similar, pero no es exactamente el mismo. Pero para el ADC va a seguir siendo lo mismo, lo que implicaría que hay un error de 0.0024 volts, ¿no? Que sería el 2.44 milivolts que estamos calculando en este error de cuantificación. Entonces, los ADCs, entre más bits tengan a su salida, más sensibles van a ser y menos error de conversión vamos a obtener a la salida. O, dicho de otra forma, el error de cuantificación también va a ser más pequeño conforme tengamos más bits disponibles a la salida del ADC. Como un punto adicional, bueno, aunque mencioné que no voy a abordar exactamente cómo son los procesos de conversión interno, a lo mejor sí conviene que ustedes sepan que hay distintos tipos de conversiones internas dentro del ADC, es decir, cómo le hace el ADC para tomar el dato de la entrada que es analógico y transformarlo. Bueno, internamente hay circuitería que lo hace, circuitos internos que utilizan distintos métodos para llegar al resultado digital. Entonces hay convertidores de rampa, convertidores de aproximaciones sucesivas, convertidores flash, convertidores delta y así. Toda esta lista que tenemos aquí son distintos tipos de conversiones. El que es más utilizado quizás es el de aproximaciones sucesivas. Y de hecho el ADC que está incorporado en el microcontrolador PIC18F4550 es precisamente un convertidor de aproximaciones sucesivas, ¿sí? No voy a entrar en detalles cómo es internamente ni qué hace, simplemente sí les puedo decir que un convertidor de aproximación sucesiva necesita un reloj de entrada para poder hacer esa conversión y siempre necesita un voltaje de referencia para poder ir comparándolo con el voltaje de la entrada. Entonces, estas dos características, el reloj de entrada del ADC y un punto de referencia para poder hacer la conversión, van a estar muy presentes van a estar muy presentes en la descripción que voy a hacer a continuación de lo que tiene que ver con el ADC que viene de forma interna como un periférico en el PIC que estamos trabajando. Entonces, ahora vamos a ver precisamente cómo está el ADC, o más bien qué características tiene el ADC que tiene el micro 18F4550.